¿Qué sucede cuando un hombre que lo ha comprado todo se encuentra en la puerta de su casa con algo que no tiene precio? Esta es la historia de don Ricardo Villalobos, un hombre cuya fortuna era tan grande como el vacío que sentía en su alma. En el corazón de Polanco, la mansión de don Ricardo se erguía como un monumento de mármol al éxito y a la soledad. Cada noche, cenaba solo en una mesa para 20 personas. El eco de sus cubiertos de plata era su única compañía. Creía que el amor era una transacción, una mentira bien contada a cambio de seguridad financiera. Ricardo había heredado no solo un imperio inmobiliario, sino también una profunda desconfianza en la humanidad. Para él, cada gesto de afecto era una solicitud de fondos disfrazada. Cada sonrisa, el preludio de una petición. Su corazón se había convertido en una fortaleza tan impenetrable como las bóvedas de sus bancos. Pero una mañana fría, el destino decidió derribar sus muros. Al salir de su mansión, sus ojos se toparon con un canasto de mimbre en el umbral. Dentro, un pequeño muchacho dormía plácidamente, ajeno al lujo y al caos que estaba a punto de provocar en ese mundo ordenado. El desconcierto se apoderó de Ricardo. Llamó a su personal, dando órdenes torpes y sin sentido. El pánico se extendió entre los empleados que veían al niño como un problema, un escándalo inminente. Nadie sabía cómo actuar ante una situación tan humana, tan fuera de su protocolo diario. Fue entonces cuando la vio a ella. Elena Morales, una de sus empleadas, se abrió paso entre la multitud con una calma que parecía venir de otro mundo. Sus ojos, de un café dorado, no veían un problema, sino a un ser necesitado. Su presencia silenciosa impuso un orden que el dinero de Ricardo no podía comprar. Mientras todos los demás retrocedían, Elena se arrodilló junto al cesto. Con una ternura que desarmó al propio Ricardo, tomó al niño en sus brazos. El muchacho, que había empezado a llorar, se calmó al instante, como si reconociera un refugio perdido hace mucho tiempo. Ricardo observaba la escena, mudo. Nunca había presenciado un acto de bondad tan puro, tan desinteresado. La conexión entre esa mujer y aquel niño era instantánea, visceral, un misterio que su mente lógica no podía procesar. Era un lenguaje que él no hablaba, pero que su alma anhelaba entender. Ella le habló al niño en susurros suaves, palabras que solo ellos dos parecían comprender. Para Ricardo, fue como ver un milagro en el vestíbulo de su propia casa, un lugar que hasta ese momento solo había conocido el silencio y la formalidad. La fortaleza de su corazón sintió la primera grieta. Mientras Elena cuidaba del pequeño, Ricardo notó algo en su mirada. No era solo compasión lo que veía en sus ojos. Era un dolor profundo, un amor tan inmenso que parecía a punto de desbordarse en lágrimas. Era una mirada que guardaba un secreto inconfesable. El millonario, acostumbrado a leer contratos y balances financieros, se encontró de repente frente a un enigma humano que lo superaba. ¿Por qué esa mujer, una simple empleada, mostraba una conexión tan profunda con un niño abandonado? Era una pregunta que resonaba en el silencio de su mansión. No era la reacción de una extraña. Era el lamento silencioso de un alma que reconocía a otra. Ricardo sintió una necesidad imperiosa de entender, de descifrar el misterio que acababa de aterrizar en la puerta de su vida, traído por un niño dormido y una mujer con el corazón roto. Se preguntó si ella conocía al niño. ¿Cuál era la historia detrás de esa tristeza que empañaba su rostro? La forma en que lo abrazaba no era un deber, era un reencuentro. Y esa verdad oculta era mucho más intrigante que cualquier negocio que hubiera cerrado en su vida. El destino había colocado un rompecabezas frente a él. Cada pieza era una emoción que él había evitado durante décadas. Ahora, sin poder evitarlo, sentía que la resolución de este misterio podría ser la clave para llenar el vacío que ni toda su fortuna había podido ocupar. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Lo que Ricardo estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida para siempre, sino que le enseñaría el verdadero significado de la riqueza y el poder del amor incondicional. Los días siguientes transformaron la mansión. El silencio fue reemplazado por la risa de un niño, un sonido que Ricardo no sabía que necesitaba. Llamaron al pequeño Mateo, un nombre que Elena pronunciaba con una reverencia especial. El millonario empezó a cancelar reuniones, a delegar responsabilidades, solo para observar desde la distancia. Veía a Elena jugar con Mateo en el inmenso jardín, enseñándole canciones de cuna de Oaxaca. En esos momentos, ella no era una empleada, y él no era el patrón.
Eran simplemente dos almas contemplando la inocencia, unidas por un secreto que flotaba en el aire, aún sin palabras. Una noche, Ricardo la encontró en la biblioteca, llorando en silencio mientras veía a Mateo dormir en un sofá cercano. Las lágrimas no hacían ruido, pero su dolor inundaba la habitación. Se acercó, por primera vez, no como un jefe, sino como un hombre preocupado. Esa noche hablaron durante horas. Ricardo confesó la aplastante soledad de su mundo, donde cada relación era un negocio. Elena, con su voz suave, le habló de su pueblo, de la tierra, de la riqueza que se mide en familia y no en pesos. Le pintó un mundo que él solo había visto desde la ventanilla de su jet privado. Cada conversación era un puente que se construía entre sus dos mundos. Él empezó a ver la dignidad en la sencillez, y ella empezó a ver al hombre vulnerable detrás de la máscara de acero del multimillonario. Una confianza frágil, pero real, comenzó a florecer entre ellos. Pero la realidad amenazaba con destruir esa paz. Las autoridades habían sido notificadas sobre el niño encontrado, y la burocracia exigía una solución. La palabra orfanato empezó a mencionarse, y cada vez que Ricardo la oía, sentía una punzada de un miedo inexplicable. Para Elena, esa palabra era una sentencia de muerte. Ver a su hijo enviado a un sistema frío y anónimo era un destino peor que el que había intentado evitar. La desesperación comenzó a quebrar su increíble fortaleza. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Una tarde, mientras Ricardo discutía opciones legales con su abogado, Elena lo interrumpió, con los ojos llenos de una determinación aterradora. Don Ricardo, necesito decirle la verdad. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban fijos en él, implorando ser escuchada. Lo llevó a la habitación donde dormía Mateo, y con el corazón en la mano confesó todo. No es un niño abandonado, es mi hijo, mi Mateo. Cada palabra era una daga que rasgaba el velo del misterio, revelando una herida mucho más profunda de lo que él jamás imaginó. Le contó sobre Esteban Garcés, el padre del niño, un político influyente de Oaxaca, un hombre cruel con una fachada de respetabilidad, un monstruo que la había amenazado, obligándola a elegir entre desaparecer o ver a su hijo sufrir un destino terrible. Lo dejé en su puerta porque sabía que aquí estaría a salvo, continuó Elena, con las lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que detrás de estos muros, su poder no podría alcanzarlo. Usé su fortaleza para proteger a mi hijo del hombre que juró destruirme. Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo la revelación, era la magnitud de la injusticia. La desesperación de una madre usando la jaula dorada de un millonario como el único santuario posible para su hijo. Su soledad se vio de repente reemplazada por una furia helada. Toda su vida había usado su poder para adquirir propiedades, para construir un imperio de concreto y acero. Ahora, por primera vez, entendía que su verdadero poder no residía en su fortuna, sino en la capacidad de proteger a los inocentes. La confesión de Elena no le dio un problema, le dio una misión. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre y si crees que el amor de un hombre puede convertirse en el escudo de una madre. El cinismo que había gobernado su vida se hizo añicos. Miró a Elena, y ya no vio a una empleada. Vio a una leona luchando por su cachorro. Miró a Mateo, y no vio al hijo de otra persona. Vio a un niño a quien le habían robado a su madre. Pero la sombra de Esteban Garcés era larga y oscura. Unos días después, un paquete llegó a la mansión, dirigido a Elena. Dentro, había una sola flor de cempasúchil marchita, la misma que crecía en el jardín de su casa en Oaxaca. No había nota, pero el mensaje era claro. Te encontré. El terror se apoderó de Elena. El monstruo de su pasado sabía dónde estaba. La seguridad de la mansión de Ricardo ya no parecía tan impenetrable. El miedo, que había mantenido a raya con tanta valentía, regresó con una fuerza devastadora, amenazando con ahogarla. Ricardo vio el pánico en sus ojos y supo que las amenazas veladas eran solo el comienzo. Esteban no se detendría ante nada para mantener su imagen y su poder intactos. Había subestimado a su enemigo, un hombre que no jugaba según las reglas. El millonario se dio cuenta de que se enfrentaba a un oponente diferente a los rivales corporativos que solía aplastar. Esteban era un hombre sin escrúpulos, con conexiones políticas y una crueldad que no conocía límites. Esto no era un negocio, era una guerra. Ricardo tenía el poder y el dinero para hacer desaparecer aquel problema,
pero para enfrentar a un político corrupto y peligroso, tendría que arriesgar su imperio y su propia seguridad. La guerra sería sucia, pública, y podría costarle todo lo que había construido. ¿Se atrevería a entrar en una batalla campal por una mujer que había conocido hacía unas semanas y por el hijo de ella? ¿O el frío hombre de negocios dentro de él decidiría que era un riesgo demasiado grande, dejándolos a ambos entregues a su terrible y oscuro destino? El futuro de 3 vidas pendía de su decisión. La duda en los ojos de Ricardo duró solo un instante. Miró el rostro aterrorizado de Elena y luego al niño que dormía inocentemente, y en ese momento, el empresario calculador murió para siempre. En su lugar, nació un guardián, un hombre con una causa. Ya no se trataba de un negocio arriesgado. Se trataba de una deuda moral, de una balanza que debía ser equilibrada. Tomó su teléfono, pero no llamó a sus abogados. Llamó al jefe del mejor equipo de investigadores privados de México. Su voz era fría como el acero. Quiero que sepan hasta el último secreto de Esteban Garcés. No dejen piedra sin remover. Los siguientes días fueron una tormenta silenciosa. Mientras Elena y Mateo vivían en una paz vigilada dentro de la mansión, el imperio de Esteban Garcés comenzaba a ser desmantelado desde las sombras. Informes detallados llegaban a Ricardo. Sobornos, fraudes, extorsiones. La fortuna del político estaba construida sobre el sufrimiento de la gente que juró proteger. Ricardo supo que un ataque frontal sería un error. El poder de Esteban residía en su imagen pública, en su fachada de hombre del pueblo, y esa era la armadura que Ricardo planeaba pulverizar. Preparó cada documento, cada prueba, como un general que prepara su artillería para la batalla final. Se acercó a Elena una noche, no con un plan, sino con una elección. Tengo las armas para destruir su imperio financiero, le dijo con calma, pero solo tú tienes el arma para destruir al hombre. Tu voz, tu verdad, es lo único que puede darle un rostro humano a sus crímenes. Elena sintió miedo, pero al mirar a su hijo, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Asintió, con lágrimas de determinación en sus ojos. No lo haría solo por ella, sino por todas las víctimas silenciadas por el poder de Esteban. Su testimonio sería el golpe de gracia. El día elegido, Esteban Garcés estaba en la cima del mundo, dando una conferencia de prensa sobre un nuevo proyecto de infraestructura, hablando de honestidad y progreso. Se sentía intocable, sonriendo para las cámaras, mintiendo con la facilidad de quien ha practicado toda una vida. Pero entonces, ocurrió. Un murmullo recorrió la sala de prensa. Los teléfonos de los periodistas comenzaron a vibrar al unísono. Un importante diario nacional acababa de publicar la investigación completa de Ricardo. Cuentas bancarias, transferencias ilícitas, propiedades fantasma. El imperio de Esteban Garcés, expuesto en titulares. La sonrisa del político se congeló. Su rostro palideció mientras leía los titulares en las pantallas de los teléfonos que ahora se alzaban hacia él. Su mundo de mentiras se derrumbaba en tiempo real, frente a las cámaras que momentos antes lo adulaban. El cazador se había convertido en la presa. En ese mismo instante, lejos del circo mediático, Elena Morales caminaba con la cabeza en alto hacia la Fiscalía General. Con una valentía que silenció a todos a su alrededor, relató su historia. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera y la libertad de Esteban. El clímax fue una sinfonía de justicia. Mientras las pruebas financieras lo ahogaban en la prensa, el testimonio de Elena le arrancaba el alma. Las imágenes se intercalaban. Esteban, acorralado y humillado por los reporteros, y luego, los agentes de la ley llegando para llevárselo, su rostro una máscara de incredulidad y furia. La caída fue total, pública y sin piedad. El monstruo que se escondía detrás del poder había sido expuesto a la luz, y la luz lo había consumido por completo. Para Esteban Garcés, el juego había terminado. En los días que siguieron, la justicia actuó con una rapidez inusitada. Con las pruebas presentadas, Esteban fue sentenciado y despojado de todo su poder e influencia. Y en un tribunal familiar, Elena recibió la custodia total y permanente de su hijo, Mateo. La pesadilla había terminado. En el jardín de la mansión, ahora un santuario de paz, Ricardo y Elena observaban a Mateo correr tras una mariposa. Ya no había sombras en sus miradas, solo la calma que sigue a la tormenta. Todo el dinero del mundo no podía comprar ese sentimiento. Ricardo se volvió hacia ella y tomó su mano. Tú y Mateo me salvaron, dijo con una sinceridad que nunca antes había usado. Me enseñaron que hay fortalezas que no están hechas de piedra, sino de amor.
Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Y tú nos diste un hogar cuando solo teníamos miedo», respondió ella. «Nos diste justicia. En ese jardín, bajo el sol de la tarde, se besaron. No fue un beso de pasión arrebatada, sino de paz, de gratitud, el beso de dos almas que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo. 6 meses después, la mansión de Polanco era irreconocible, no por los muebles, sino por la vida que llenaba sus pasillos. Los juguetes de Mateo estaban esparcidos por los lujosos salones, y el eco de su risa había reemplazado al silencio sepulcral de antes. En el inmenso jardín, Ricardo, vestido con ropa cómoda en lugar de sus trajes de $1000, le enseñaba a Mateo a patear un balón de fútbol. Tropezaba y reía, un hombre liberado de la prisión de su propia riqueza, descubriendo la alegría en las cosas más simples. Elena los observaba desde la terraza, con una taza de café de Oaxaca en las manos. La felicidad que sentía era tan profunda y serena que parecía un sueño. Vio a Ricardo levantar a Mateo en sus brazos después de un gol imaginario y supo que su familia estaba completa. Ricardo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Le dedicó una sonrisa, y Elena notó que era la primera vez que lo veía sonreír con todo el rostro. Era la sonrisa de un hombre que no había cerrado un trato, sino que había abierto su corazón. Don Ricardo Villalobos, el hombre que lo tenía todo, finalmente entendió la verdad. Su mayor tesoro no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus títulos de propiedad, sino en el amor de una mujer valiente y en la risa de un niño que le habían devuelto el alma. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Crees en el poder del destino para cambiar vidas? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y darle like si crees que la verdadera justicia siempre encuentra un camino. Y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen.